Regresamos a su programa, esto es Sucesos Multimedia. Ahora contamos con la presencia del ingeniero Arturo Fuentes Vélez. Él es el delegado de CESOL. Platíquenos, licenciado, sobre lo que viene haciendo disminución de personas en condiciones de vulnerabilidad. Con mucho gusto, miren, este es un tema que ha estado en los medios en los últimos días, precisamente a partir de los resultados de la última estimación oficial de la pobreza que hace el Coneval. El Coneval es el Consejo Nacional de Evaluación, es un órgano del Estado mexicano que tiene dos mandamientos. Uno es el evaluar los programas sociales del gobierno federal, lo que hacemos nosotros de manera rutinaria, y el segundo es la determinación oficial de las cifras de pobreza. Cuando el Coneval nace en 2004, se forma un comité de expertos para ayudar a decidir cuál iba a ser la forma como se va a medir la pobreza en el país. Y una primera forma de medir tenía que ver, y digo tenía porque ya cambió, con la medición de la pobreza en función del ingreso. Es decir, si una persona tenía lo suficiente, déjame ponerlo en negativo, si no tenía lo suficiente, cuando menos para satisfacer las necesidades alimentarias, se decía que estaba en pobreza alimentaria. Si ya tenía ingresos suficientes para la parte alimentaria, pero todavía le faltaba ingreso para lo que tiene que ver con salud y educación, se decía que estaba en pobreza de capacidades. Y si ya tenía cubierto educación, salud y alimentación, pero todavía no le alcanzaba su ingreso para lo que tiene que ver con vestido, con transporte, con vivienda, entonces se decía que estaba en pobreza patrimonial. Y esa fue la definición que se tomó, vamos a decir, de 2004 a 2008, y se hicieron cálculos incluso para llegar hasta por ahí de 1990, porque no había hasta ese momento una forma, una metodología oficialmente aceptada para medir la pobreza. Pero ¿qué pasa a partir de 2009? Regresa el Coneval a ver exactamente cómo está estructurada la definición de pobreza y nos encontramos con que no solamente una persona es pobre o es vulnerable si no tiene ingresos suficientes, que hay otras condiciones, otros factores alrededor de una persona, de una familia, que lo pueden hacer que sea pobre o que sea vulnerable y pueda caer en pobreza. Y entonces surge el concepto de los derechos sociales. Y aquí estamos hablando de tener educación suficiente, de tener acceso a la salud, de tener alguna forma de seguridad social, de tener una vivienda con condiciones dignas, de tener también cubierta la parte de alimentación. Y entonces estos nuevos derechos, no nuevos, pero esta nueva forma de medir la pobreza nos lleva a una concepción distinta, y entonces ahora hablamos de la pobreza multidimensional. Y entonces decimos cuáles personas son las que se encuentran con ingresos suficientes y sin ninguna carencia, y en esa condición tenemos prácticamente en el Estado a una cuarta parte, tenemos al 24%, casi 25% de los chihuahuenses. En una condición de ingresos suficientes, pero vulnerables por carencia social, quiere decir que les falta alguna de estas cosas a las que me he referido. Ahí tenemos otra parte más o menos igual, un 23.5% de chihuahuenses. Luego tenemos personas que sin tener ninguna carencia son vulnerables por ingreso. Ahí tenemos al 12.6, una octava parte de los chihuahuenses. Y luego tenemos ahora sí las personas en pobreza. En pobreza moderada tenemos cerca de una tercera parte de la población, el 32.6, y en pobreza extrema un 6.6. Déjeme abundar un poquito más en el tema de la vulnerabilidad con algunos ejemplos nada más para que a lo mejor se comprenda mejor por quienes nos ven y nos escuchan. Si una persona tiene ingresos suficientes, vamos a decir porque trabaja por su cuenta, pero no tiene, precisamente porque trabaja por su cuenta, no tiene seguridad social, no tiene un servicio médico, esa persona no es pobre porque tiene ingresos suficientes, pero esa persona es vulnerable precisamente porque la situación en la que está puede hacerlo que en algún momento dado que baje el ingreso, caiga en pobreza. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para esas personas? Pues tenemos programas como el Seguro Popular, en donde cualquier persona que no tenga un servicio como el Seguro Social, como el ISSSTE, puede afiliarse al Seguro Popular y entonces cubrimos esa carencia o atendemos ese derecho social. Y tenemos entonces que en el estado de Chihuahua hemos logrado prácticamente una cobertura universal en lo que tiene que ver con la atención médica. Tenemos programas nosotros, en el caso de la seguridad social, como un programa para atender a los adultos mayores de 70 años en poblaciones de hasta 30,000 habitantes. ¿Qué hacemos con este programa?
le entregamos una pensión, por así decirlo, al adulto mayor, una pensión de 1,000 pesos cada 2 meses, que a lo mejor nos parece poca cosa, pero que para muchas de estas personas que lo reciben, sobre todo en localidades pequeñas, pues viene a representar la seguridad de un ingreso. El poder decir, bueno, yo cuando menos cada 2 meses cuento con esta cantidad, ¿para qué? Para pagar la cuenta de la tienda, para pagar las medicinas, para algún viaje que tenga que realizar. Y entonces, bueno, estamos atacando o estamos cubriendo esta carencia de seguridad social. Y así cada uno de los 14 programas que nosotros tenemos en la Secretaría de Desarrollo Social tiene que ver con alguna situación, ya sea del ingreso o de resolver alguna carencia social. Va, pues muy bien estructurado todo esto. Este plan de trabajo que nos está comentando ahorita, ¿cuánto tiempo tiene que se está llevando a cabo? Bueno, nosotros tenemos 14 programas que operan de forma anual. Cada año se publican en el Diario Oficial de la Federación las reglas de operación de los programas. Estas reglas establecen con toda claridad cuáles son los requisitos que tienen que tener las personas para poder tener acceso a un programa de alguno de estos 14 programas. Si es un requisito de edad, como el que le acabo de referir de los adultos mayores, si es un requisito de residencia, si tiene que vivir en alguna zona particular del estado. Hay programas nuestros que están enfocados a aquellos municipios, aquellas localidades en donde se concentra la pobreza en nuestro estado, los municipios de la sierra principalmente. Si agarramos un mapa y empezamos a ver en la parte donde nuestro estado es frontera con Durango, ahí está Guadalupe y Calvo, y luego está Huachochi, y seguimos un poco y está Morelos, y está Ocampo, y está Moris, Batopilas, Uruachi, Urique, toda esa zona. Esta es una zona de atención prioritaria para nosotros, como lo son también las zonas pobres de las ciudades, y tenemos un programa específico para las zonas pobres de las ciudades. Tenemos otros programas en donde se califica mediante un estudio socioeconómico al beneficiario, precisamente porque la misión de la Secretaría de Desarrollo Social es atender de manera prioritaria a las personas en condición de pobreza. Entonces, cada año nosotros tenemos reglas de operación a principios del año, tenemos presupuestos, tenemos 14 programas que vamos aplicando todo el año. Ahorita en la parte del año en la que estamos en muchos de nuestros programas en donde llevamos a cabo obras de infraestructura en la parte de ejecución de las obras. Quiere decir que estamos con pavimentaciones, con banquetas, con agua potable, con electrificación, con caminos, con rehabilitación de vivienda, con paquetes de materiales para que la gente pueda mejorar su vivienda por sí mismo. Y estaremos en esta etapa hasta el 31 de diciembre en que tenemos que tener todo comprobado y luego recibiremos nuevas reglas, nuevos presupuestos y volvemos a arrancar el ciclo. ¿Y en qué consistiría, ingeniero, lo que son los 14 planes de trabajo que nos comentaba ahorita? Bueno, mire, de los 14 programas yo podía hablarle casi 14 horas, ¿verdad? Como si me da 1 hora por programa, pero ya le comenté brevemente de uno de ellos, el programa de 70 y más. Ese es un ejemplo. Vamos a ver para cuánto tiempo nos alcanza para hablarle de todos los demás. Vamos a hablar, si quiere, ahora del programa que me acabo de referir, el programa para atender la pobreza en las zonas urbanas. Es un programa que se llama Hábitat, un programa que tiene que ver con aquellas zonas en donde se concentra la pobreza en las ciudades. Ok. Bueno, ¿qué le parece que con ese tema regresemos después del corte? Me parece muy bien. Vamos a un corte y ahorita regresamos. Esto es Sucesos Multimedia.